amigo oyente que me escucha a través de este medio. Es para mí un placer compartir la lección número 12. La lección número 12 lleva como título Más imágenes de vestidura. Y es impresionante el versículo de memoria que nos tiene a través de la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 5, versículo 28. Y la palabra de Dios dice así: porque decía, si tan solo tocare su manto, seré sana. Bendito sea la palabra de Dios. En un sentido, querido, no debiera sorprendernos que podamos captar tantas lecciones de la vestidura en la Biblia. Después de todo, la ropa es una parte de nuestro fundamento y nuestra vestimenta dice mucho de quiénes somos y de quiénes a nosotros le servimos. En forma correcta o equivocada, a menudo nosotros abrimos juicios sobre otros por lo que visten o cómo ellos la visten. La lección de esta semana considera el tema de la vestimenta en el contexto de la vida de nuestro Señor Cristo Jesús. Estaremos hablando solo de sus ropas y cómo éstas estaban llenas de simbolismo y de significado. Y es por eso que quiero que entremos en la lección del domingo, que dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Les invito, si tienen tiempo en donde te encuentres, querido amigo, a que leas Marcos capítulo 5, la historia del versículo 24 al 34, y Lucas 8, del 43 al 48, en donde se me encuentra la historia de la mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre. Además de ser una condición de salud peligrosa por sí misma, esta enfermedad en esa cultura tenía una condición de salud muy peligrosa. Resultaba de un estigma de impureza ritual, lo que sin duda añadía a ella que se sintiera miserable. Entre tanto, gastó todo en los médicos, gastó todo su dinero y todo lo que tenía. Y ninguno pudo hacer algo por ella, ni siquiera curarle lo del flujo de sangre. Hasta que llegó Jesús a su vida. Esta mujer tenía mucha fe en Jesús, una fe en la cual debiéramos tener tú, amigo oyente que me escucha, y yo. La suficiente fe para creer que si pudiera solamente tocar su vestido, ella sería sanada. Por supuesto, no era la ropa misma lo que la curó, ni siquiera el hecho de haberla tocado. Era solamente el poder de Dios que obraba en alguien que por desesperación vino al Señor con fe. Conociendo su propia impotencia y necesidad, confió en que Cristo Jesús podía haberla sanado. El que tocaba las ropas de Jesús era una fe revelada en obras. Y de esto es lo que se trata en realidad el cristianismo. Creer por fe en Cristo Jesús. Y lo curioso de esto es que Jesús preguntó quién lo había tocado. ¿Por qué Cristo Jesús había preguntado quién lo había tocado? Había mucha gente rodeándolo, había muchedumbre. Todo el mundo lo estaba tocando. Jesús deseaba que en ese momento ella testificara el milagro que había sucedido. Y a su vez, que no fue la ropa lo que la sanó a ella, sino su poder cobró en ella por medio del acto de fe de su parte. Es interesante que, entrando rapidito en la lección del lunes, dice, se quitó su manto. Aquí vemos cómo en los últimos días de la vida de nuestro Señor Cristo Jesús, se encontró con sus discípulos en el aposento alto para recibir la Pascua. Era costumbre que los discípulos hicieran provisión para lavar los pies debido a la suciedad de la calle. Esta tarea era la de un esclavo o de un siervo el que hacía el del lavamiento de los pies. Pero los discípulos no tenían siervo. Y ninguno de ellos quería rebajarse a ese nivel a realizar esta tarea humillante y servil. Cuando Jesús se quitó la ropa exterior y comenzó a lavar sus pies, sus corazones se ablandaron y declararon que Él era el Hijo de Dios. Que el Hijo de Dios se rebajara a realizar la tarea de un esclavo los avergonzó a cada uno de ellos. Y muchas veces nosotros debiéramos avergonzarnos porque no queremos hacer lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. El texto en la Biblia dice que antes de hacerlo, Jesús se quitó el manto.
mostrando su disposición de rebajarse y humillarse todo lo necesario para alcanzar a cada uno de sus seguidores. Jesús estuvo dispuesto a quitarse su manto de realeza para alcanzarte a ti, amigo oyente, para que tú también hoy pudieras obtener la salvación. Decidió dejarlo todo para que tú pudieras conocerlo. Lección del martes nos dice: ni rasgarás sus vestidos. Y les invito a que leyeran en Levítico 21:10. Nos habla del sumo sacerdote rasgó sus vestiduras para simbolizar que Jesús debía ser muerto. La ley mosaica prohibía al sumo sacerdote rasgar sus ropas eclesiásticas, porque ellas simbolizaban la perfección del carácter de Dios. El castigo que había en aquel tiempo por rasgar sus vestiduras era la muerte. Y eso merecía ese sacerdote. La ironía es que Caifás quebrantó así la ley que él estaba defendiendo. Y la gran ironía es que Jesús, que no había hecho nada malo, debía morir por instigación del sumo sacerdote, quien por sus actos merecía la muerte. El simbolismo de rasgar las vestiduras es profundo, querido hermano. Este era el comienzo del fin de todo el sistema terrenal de sacrificios y del sacerdocio. Uno nuevo y mejor sería inaugurado pronto con Cristo como el sumo sacerdote que ministra en el santuario celestial. Las vestiduras del sumo sacerdote, llenas de simbolismo y significado, pronto ahora serían un símbolo de un sistema que estaba a punto de terminar. Y es por eso que entramos en la lección del miércoles, donde dice vestiduras de burlas. Vestiduras de burlas, las cuales me han tocado mucho a mí, quiero compartirlas con ustedes. Lean Mateo 27, del 27 al 29, donde nos hablan cómo los soldados desnudaron a Jesús y lo vistieron con un manto, dice, color escarlata o púrpura. El púrpura era el color de la realeza. Este manto fue arrojado en son de burla sobre los hombres, sobre los hombros del hombre que pretendía ser el rey. Y como un rey necesita una corona, vinieron los atormentadores de Jesús y ¿qué hicieron? Fabricaron una de espinas, la pusieron en su cabeza y pusieron en sus manos una caña para que imitara el cetro de un rey. Se inclinaron burlonamente ante él, saludándole como el rey de los judíos. El verdadero rey debió desfilar en ceremonia burlesca. Y no obstante, lo increíble es que Jesús soportó esto por causa de su amor por aquellos que lo tratarían así. Soportó esto, querido amigo, porque sabía que hoy en día nosotros también nos burlamos de él. Y decidió soportarle esto porque nos ama y desea salvarnos. La lección del jueves dice que repartieron entre sí mis vestidos. Como dice en Salmo 22:18, aquí se cumplió la profecía. Es difícil imaginar, querido, la humillación que Jesús había de soportar. Después de la ceremonia burlesca de los soldados, fue llevado a la cruz. Y entonces allí le quitaron el último vestido de sus posesiones terrenales, la ropa que él llevaba, y lo dejaron desnudo. Y después que lo dejaron desnudo, lo golpearon. Rechazado, humillado, burlado, y ahora desnudo, allí lo crucificaron. Y mientras los soldados hacían esto, se estaba desarrollando delante de ellos el mayor acto de toda la historia cósmica. Y no obstante, su acto mismo, sin que ellos se dieran cuenta, no está trivial, porque la Biblia muestra que lo que hicieron los soldados era el cumplimiento de la profecía. Piensa además lo que pudo significar para Jesús. El peso del pecado del mundo estaba sobre él, ahora en sus manos. Cae sobre él la separación del Padre. Siente solo Jesús ahí en la cruz. Y Jesús ve entonces ahora a los soldados a su lado, repartiéndose la ropa y echándose suerte. Todo para el cumplimiento de la profecía. Estas acciones de los soldados eran más evidencia de que no importaba cuán terrible
fuera su prueba o cuán doloroso fuera el sufrimiento, la profecía ahora se estaba cumpliendo. Ministerio terrenal estaba acercándose a su gran clímax y la provisión quedaba hecha para dar la salvación a cualquier ser humano que la reclamara por fe. De este modo Jesús tenía que soportar y lo hizo. Jesús decidió soportar porque nos amaba a ti y a mí. Jesús decidió soportar porque entendía que a través de este medio se iba a cumplir las profecías. Era el único modo que Jesús podía hacer para salvarte a ti y salvarte a mí. Y es por eso que, en resumen, quiero decirte, querido amigo oyente, que Cristo como hombre vestía ropa. La falta de ropa en aquel tiempo indicaba una posición social inferior o humillación al que se sometió a nuestro favor. Aunque nuestro Creador y el Rey del universo soportó humildemente la burla y los insultos de sumos sacerdotes y de los soldados paganos, quiero que entienda que lo hizo por amor a ti y a mí. Y si en este momento estás escuchando esto, quiero que sepas que Jesucristo está llamándote al arrepentimiento. Yo sé que en algún momento en tu vida tú también te has burlado de nuestro Creador Cristo Jesús. Y yo también una vez lo hice. Pero es tiempo ya de que nos arrepintamos de lo que hemos hecho y miremos a la cruz el sacrificio que hizo nuestro Salvador para rescatarnos. Que aceptemos esa salvación que únicamente podemos obtener a través de Cristo Jesús. Y aceptemos las vestiduras de justicia que Él tiene para ti y para mí. Que el Señor te bendiga.